Hola, bienvenido a Vivir Innovando, tu espacio para el cambio. Seguimos hablando de cómo forjar un I+D de Latinoamérica para el mundo. Y ahora, ¡vamos por más! Una destacada investigadora y profesora de la Escuela de Gestión de la Universidad de Yale ha dedicado su profesión a la investigación de la relación de las personas con sus trabajos. Fruto de ello, identificó que los individuos que sienten un profundo vínculo personal y emocional con su cargo son más entusiastas, poseen un propósito y se encuentran más satisfechos. De ahí que es vital encontrar la alineación entre nuestra vocación y nuestro camino profesional, algo que también es muy importante para un exitoso equipo de investigación y desarrollo. Por eso seguimos hablando con Iván Cornejo, quien nos cuenta, entre otras interesantes cosas, cómo es que se puede establecer aquella tan importante conexión. Yo tuve la gran fortuna de elegir mi carrera en 3 dimensiones distintas. Cuando yo comencé y fui a la universidad, lo que quería ser era un profesor. Y estudié pedagogía y estudié física y matemática. Y mi intención era irme a una aula y enseñar ese conocimiento en esas 2 áreas. Y me dio una oportunidad, me salió una oportunidad de poder emigrar al extranjero, hacer una maestría en matemáticas. Entonces llego al extranjero, en ese minuto se abre una oportunidad en una universidad donde había un proyecto en superconductividad, algo que jamás había escuchado, jamás había visto. Voy a esa entrevista con un profesor y me lleva al laboratorio y me muestra una especie de disco negro donde le echa un líquido muy helado y este disco empieza a flotar. Y eso me cambió inmediatamente mi mentalidad. Ya no quise ser más profesor, quise ser científico. Entonces me dediqué a estudiar ciencia de materiales. Y estudié mi maestría en el departamento de física. Entonces toda la ciencia de materiales que yo aprendí era de un punto de vista físico. Cuando estoy terminando mi maestría me toca hacer uno de los cursos, me toca un profesor del departamento de metalurgia. No sabía nada de metalurgia a pesar de venir de un país minero y me encantó y decido moverme a ver el aspecto de materiales de un punto de vista metalúrgico. No fue algo que pensé, fue algo que sucedió en mi vida, pero ahora si lo miro hacia atrás tuve la gran fortuna de conocer distintas áreas académicas que me ayudó a manejarme en el medio empresarial. Entrar por esa puerta, ¿tú a qué crees que se debe? ¿Es un tema intuitivo? ¿Es un tema de que viste de que eso te podía llevar a hacer algo distinto? ¿Es algo que simplemente te gustó? Yo creo que sí, me gustó. Fue como un shock el ver algo que jamás lo había visto. Pero creo que es algo que nosotros los latinoamericanos dejamos muy de lado. El poder tener un automóvil manejando por las calles de Lima por 30 años. Para mí, eso no lo ves en países industrializados. En un país industrializado, si falla una parte específica de un aparato, se cambia el aparato, no se cambia la parte. Pero nosotros tenemos que reparar cosas, tenemos que constantemente improvisar. Yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que cómo usar eso para poder innovar, porque lo hacemos día a día. ¿Cuál es el secreto de un I+D más prolijo en cuanto a llegar eficazmente hacia el mercado? Yo creo que el secreto, de la innovación está en conocerse muy bien como compañía. Dónde yo tengo las fortalezas, dónde están mis debilidades, dónde tengo mi talento, qué talento necesito tener para poder competir en el futuro. Manejamos empresas a un 50%, sin preocuparnos del 50% de la incertidumbre. Y ahí donde a mí me gusta mucho lo que es planificación de escenario. ¿Qué debo hacer yo hoy día para poder ganar ese futuro mañana? Y hacerte las preguntas al revés. Tuve este logro y me demoré, 2 años en llegar a este logro. ¿Qué debía haber hecho 2 años atrás con lo que conozco hoy día para haber acelerado esa innovación? ¿Qué pregunta debí
haber hecho que no la hice para poder acelerar esa innovación? Ese tipo de preguntas no las hacemos. No reflexionamos mucho en nuestra derrota, reflexionamos mucho más en nuestros logros. ¿Qué significa la palabra humildad para un... Mucho. Uno de los graves problemas de la innovación es que las personas que son exitosas innovando se transforman en su overconfidence. Casos de estudio, pero que llegan a ser patéticos, donde se le pregunta a genios, ¿qué piensas tú de esta innovación? Y hay un genio muy conocido que dice, no, el fonógrafo no va a llegar a ninguna parte. Bueno, y ese fue Thomas Edison, que pensaba que la invención que le hizo no iba a llegar a ninguna parte, que era simplemente un juego de salón. Y eso revolucionó la comunicación nuestra. O sea, la persona con todo el conocimiento en un área tiene errores simplemente por ser arrogante. Si tú pudieras dar un consejo de cómo poder escalar este entendimiento hacia niveles que están aferrados por motivos psicológicos o físicos a lo latente, a lo que les ha dado seguridad y hasta sentido de orgullo en el tiempo. Exacto. ¿Qué consejo le darías para quien quiere escalar esto hacia arriba? Y de repente lo has tenido que vivir en su momento, entonces nos puedes contar alguna experiencia. Para mí es la forma como nosotros, la gente que nos dedicamos a la ciencia, comunicamos nuestra invención. Comunicación, ¿no? Es decir, te digo yo, mira, tengo un nuevo motor, este motor funciona con electrones y estos electrones van a hacer que la luz dure 500 watts más de potencia. Entonces tú me dices, pero ¿por qué inventaste eso? Porque los electrones se mueven en esta dirección y tienen 500 watts más de... Sí, pero explícame qué beneficio tiene. Es que los electrones tienen, ¿entiendes? Muchas veces nosotros mismos somos incapaces de poder hablar al lenguaje del otro. Y uno dice, pero ¿cómo voy a estar hablando el lenguaje de la persona comercial? Claro. ¿O cómo voy a hablar el lenguaje? Y es ahí donde cometemos el grave error. En las universidades, por lo menos en mi tiempo, no se daba... Si yo estudiaba ingeniería, sabía solamente ingeniería. Claro. No entendía lo que significaba, por ejemplo, logística. O psicología del otro, digamos, ¿no? Nosotros acá, te voy a contar una anécdota de nuestra empresa. Acá tenemos un programa que se llama One Punch. El ingeniero tiene 3 minutos, nos reunimos todos, y en 3 minutos tiene que decirnos qué es lo que está haciendo, para dónde va y qué es lo que ha logrado. Y si en 3 minutos no lo hace, aparece en una pantalla gigante un puñetazo y se acaba la reunión. Entonces yo pienso que nosotros necesitamos dar nuestro mensaje, aunque sea muy complicado, en muy pocos segundos. Entonces ahí es donde viene tu esencia, pues, esa esencia de profesor. Esa ha sido tu gran ventaja competitiva. Es muy probable que el hecho de poder haber entendido cómo las personas aprenden, qué debes hacer tú para que tomes atención a lo que yo estoy diciendo, cómo profundizar en algunos temas y no en otros. Toda la parte de psicología, de educacional, toda la parte de pedagogía que a mí se me enseñó, me ha servido mucho en lo que hago. Muy bien. Ingenieros, profesores para la innovación. Ingenieros, profesores. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la entrevista. Así como en todo, para un I+D más potente, el futuro es TEC. Complejas simulaciones de laboratorio en realidad virtual, inteligencias artificiales que buscan elaborar fórmulas para la creación de nuevos materiales, herramientas de Internet de las Cosas que facilitan la gestión de datos en los espacios de experimentación y la accesibilidad inmediata de hallazgos en tiempo real, entre otros, están permitiendo la aceleración del desarrollo de investigaciones e innovación como nunca antes se ha visto en la historia. Te invito a impulsar nuestro I+D con fortaleza y confianza. Hasta pronto.